17 horas con 26 minutos, amigos. Continuamos con más en el programa, Miguel. Bueno, Emilio, te cuento que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido una resolución, un comunicado. Instruye que los diferentes recursos contra los partidos políticos deben ser resueltos de manera inmediata y aseguró que ninguna de estas acciones puede alterar o modificar el calendario electoral. Así que, de alguna u otra manera, existe un poco de tranquilidad, podríamos decir así, en la población, pero vamos a ver cuál es el sentir de los partidos políticos. Estamos por ello con Gary Prado, que es vocero de Unidad Nacional, que ya está con nosotros, a quien vamos a consultarle qué le parece este comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional, además porque Unidad Nacional también tiene una denuncia en el TC. ¿Cómo está, doctor Gary? Buenas tardes, Miguel Ángel lo saluda, bienvenido al programa. Buenas tardes, Miguel Ángel, un saludo a usted, a la audiencia. Bueno, cuando la limosna es mucho, hasta los santos, hasta el santo desconfía, dicen. Bueno, la declaración del Tribunal Constitucional de hoy es lo mínimo que se esperaba después de sendas promesas de este alto Tribunal de Justicia Constitucional, que había dicho que se comprometía a respetar las elecciones, el proceso electoral y a no interferir en ellas. Después de la tan horrible cicatriz que ha dejado la democracia boliviana después de las elecciones judiciales del año pasado. La reunión conjunta de los dos órganos, del TSE y el TCP, al decir del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional Plurinacional en meses pasados, daba la esperanza de que así se actuara. Y habíamos estado muchos con la percepción de que el proceso electoral se venía abajo, con la lluvia de demandas, acciones populares, acciones constitucionales que se estaban presentando y se han presentado en días pasados. Lo que ha resuelto el tribunal es lo coherente, es lo correcto. Hay que resolverlas rápidamente, todas las demandas, los recursos, las acciones, pero ninguna que viole el principio de preclusión de las actividades del calendario electoral debe ser atendida. Eso realmente marca un hito, una diferencia muy importante para darle seguridad jurídica al país de que vamos a tener un proceso electoral con su momento culmine el 17 de agosto al momento del sufragio universal. Para que la gente lo entienda mejor, esta resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional no borra de un plumazo las denuncias que ya están presentadas en el Tribunal Supremo Electoral. No, o sea, a ver, denunciar vulneraciones de cualquier naturaleza es un derecho del ciudadano, pero todas aquellas que buscan retrotraer el proceso electoral que tiene sus etapas, desde la emisión de la convocatoria hasta los resultados finales después en noviembre, las etapas no pueden retrotraerse porque opera legalmente el principio que se llama de preclusión. Etapa concluida, etapa irrevisable. Entonces, pretender que un recurso hoy abra nuevamente el calendario para inscribir candidaturas no corresponde. Los que se inscribieron, esos participan. El único caso que puede quedar en duda es el del Movimiento Tercer Sistema y su alianza, porque un tribunal ordenó una medida cautelar antes de que se cumpliera el plazo, vale decir, dentro del plazo para la inscripción, un tribunal interpuso una medida cautelar para controlar si ese partido estaba o no habilitado, etcétera. Entonces, si se resuelve esa acción constitucional de manera desfavorable para quien la interpuso, obviamente la candidatura del Movimiento Tercer Sistema se podrá inscribir. Pero si el martes algún partido o organización interpuso una acción constitucional, un amparo o cualquiera otra de ellas, pretendiendo inscribir un candidato fuera de término o de un candidato de un partido que no está habilitado, ya no puede irse para atrás. Claro. Entonces, eso es lo que está diciendo el Tribunal Constitucional. Ninguna acción, ninguna demanda que tenga como objetivo
retrotraer las etapas del proceso electoral debe ser admitida, y eso es correcto. Ahora, usted hace referencia al movimiento Tercer Sistema. ¿Qué pasa con el Frente para la Victoria y Pambol? El Frente para la Victoria y Pambol habían tenido sentencias o resoluciones del Tribunal Supremo Electoral en las cuales se les cancelaba su personería, porque efectivamente no superaron la franja de 3% en las elecciones de 2020. No estaban habilitados para presentar candidatos. Ahora, aun cuando ellos estaban en algún proceso de impugnación de esto, ya no estaban habilitados para presentar candidatos. Entonces, no hay nada que hacer al respecto. No debería haber ninguna acción constitucional que pretenda reabrir la etapa superada del registro de candidatos. ahora, cuando hacen referencia de que, ¿por qué no se inhabilitó a estos dos partidos para las elecciones subnacionales y ahora para las nacionales lo hacen? Bueno, ahí ellos tienen derecho a ejercer su protesta, pero la ley para mí es muy clara, ¿no? O sea, para participar en elecciones nacionales, si no cumplís con el 3%, perdés tu personería. Y eso ocurrió con estos dos. Entonces, si no lo hizo a tiempo, si no lo hizo de oficio el tribunal, etcétera, bueno, ese ya es un tema que la organización política podrá reclamar o pudo haber reclamado, pero el plazo se les venció y ellos ya no estaban habilitados. Bueno, entonces hay tranquilidad, se podría decir ahora, para poder indicar de que se garantizan las elecciones nacionales para este próximo 17 de agosto, doctor. Sí, una mediana tranquilidad en la medida en que la violencia anunciada por Morales y sus seguidores no vaya otra vez a causar conflictos e incertidumbre. Desde el punto de vista jurídico y técnico, por lo menos esta declaración del Tribunal Constitucional nos deja un nivel de tranquilidad. Sí, por ese lado sí, pero ahora hay otro problema del tema social, ¿no? Hemos visto en Cochabamba, por ejemplo, el Tribunal Departamental Electoral de Cochabamba ya se encuentra sitiado con vigilias. Se anuncian más vigilias y marchas hacia la ciudad de La Paz para el Tribunal Supremo Electoral como una medida de presión. Y no descarta también Félix Pazzi de hacer movilizaciones para exigir al Tribunal Supremo Electoral que de una vez por todas, y a las autoridades judiciales, que de una vez por todas se resuelva el problema de su partido político, el Movimiento Tercer Sistema. Bueno, estas expresiones, en la medida en que no sean violentas, en la medida en que no restrinjan derechos de otros ciudadanos, son legítimas. Están protegidas por la Constitución, por el derecho humanitario. Uno tiene derecho a protestar, pero también tiene un límite, y el límite es el derecho de los demás. Entonces, yo no condeno la protesta de ningún movimiento político, movimiento social, en la medida en que no interfiera con los derechos de los demás. El bloqueo de caminos es un atentado a los derechos de los demás ciudadanos y eso es incorrecto y no se debe permitir. Ahora, si los militantes de estas agrupaciones políticas deciden marchar y protestar, pueden hacerlo, vigilias pueden hacerlas, pero lo que no pueden es restringir derechos de otros ciudadanos. Bien, ahora, doctor, vamos a cambiar de tema. Tengo entendido de que Samuel Doria Medina se encuentra en los Estados Unidos, en USA. Así es, atendiendo la invitación de Marcelo Claure, él y otros líderes políticos del país, pero fundamentalmente Samuel y nuestro candidato a la vicepresidencia, José Luis Lupo, partieron ayer a Boston, o antes de ayer a Boston, para participar de esta reunión de ese tanque de pensadores que está proponiendo un plan de desarrollo para Bolivia desde la Universidad de Harvard y con financiamiento de las entidades que dependen de Marcelo Claure. Es muy interesante que haya un boliviano que invierta y promueva este tipo de acciones que tienen que analizarse porque estamos hablando de uno de los centros de pensamiento académico más prestigiosos del mundo y gracias a la filantropía de este conciudadano boliviano se han puesto a trabajar pensando en este país. Habrá que escuchar qué es lo que proponen. Y recordemos que hace casi un siglo, el presidente boliviano le pidió, a contraparte de mantener precios bajos en el estaño durante la Segunda Guerra Mundial, le pidió al presidente de los Estados Unidos, oye, con un plan de desarrollo para Bolivia, que fue el Plan Bohan.
el nombre del plan se debe al líder de una comisión técnica norteamericana que vino a Bolivia y que, entre otras cosas, recomendó la integración del oriente boliviano con el occidente boliviano a través de una carretera, la que hoy conocemos como carretera antigua Cochabamba-Santa Cruz, para que Santa Cruz se convirtiera en el proveedor principal de alimentos para el país, que los importaba de Perú, los importaba de Argentina. Entonces, fíjense ustedes, un plan de aquel entonces diseñó una política económica de Estado que dio resultados y que hoy ha convertido a Santa Cruz en el principal granero de Bolivia. Veremos qué plantean los académicos de Harvard, cómo se empata esto con los programas políticos de los candidatos, porque la realidad académica puede ser una y la realidad material que viven los pueblos puede ser otra, y ahí hay que buscar las coincidencias y ver si algo de lo que proponen ellos se puede incorporar a los planes de gobierno de nuestras candidaturas. Efraín Suárez también participa de esta reunión, viajó con Samuel Doria Medina. No sabría decirle porque entiendo que Manuel es asesor del gobernador Camacho y capaz que él ha asistido en representación de él. Bueno, ahí vemos una fotografía de él, sí. Bueno, no, pero ese es Efraín. Ese es Efraín, no es Manuel. No, Efraín le decía, Efraín Saavedra. Ah, no, Efraín Suárez, no sé si él ha sido invitado a la representación de Creemos, pero si es que es así, me parece muy bien. Bien, ahora existe la posibilidad de un encuentro, reunión, obviamente se van a encontrar en el evento, pero existe la posibilidad de que Samuel Doria Medina se reúna con Marcelo Claure para hablar de las elecciones nacionales, como una especie de... Sin duda alguna, sí. Hay conversaciones bilaterales que se han planteado y que van a, ojalá, den sus frutos, porque sin duda alguna es importante que se converse en este nivel. Claro, Marcelo Claure dijo: voy a apoyar al que esté mejor posicionado en las listas para las elecciones nacionales. Y por eso le preguntaba si este acercamiento se va a dar en Estados Unidos. Bueno, lo más probable es que sí, pero obviamente no es momento de decir quién es el que está mejor posicionado, porque las encuestas, tanto las que promueve Marcelo Claure como las de los medios de comunicación que han conseguido autorizaciones, todavía no se han hecho públicas. Pero tenemos la esperanza, absolutamente basada en nuestro trabajo, de que Samuel va a estar primero en esos sondeos de opinión. Ahora, doctor, ¿qué dificultades ha encontrado Unidad Nacional con sus listas de candidatos? ¿Y si estas son prácticamente ya ninguna? Todo ha sido superado. Los pequeños baches que han pasado en esa vía ya han sido superados y tenemos prácticamente nuestras listas ya presentadas. Se han hecho las modificaciones que se tenían que hacer y con ello Frente Unidad, la Alianza Unidad, tiene ya sus candidaturas definidas. Ayer nos hemos reunido con todos los candidatos de Santa Cruz para iniciar la programación del trabajo proselitista. Ahora, el tan polémico caso de Peter Behauser, ¿continúa o no continúa en las listas? No, o sea, digamos que en el momento de la presentación formal estaba, pero en la adecuación de fórmula ya no va a estar y hay otra persona en su lugar. ¿Se sabe quién es? Le corresponde a Creemos dar publicidad sobre ese nombre porque son ellos los que ocupaban esa plaza, entonces voy a dejar que sea Creemos quien comunique el nombre de la persona que va a ocupar el espacio. Bueno, quiero agradecerle por el tiempo, doctor Gary Prado. Es un gusto, José Luis. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas tardes. Bien, ahí está Emilio, una tarde de viernes con bastante información. Tenemos entendido, me pasaban ahí el dato, Vangelis, que se suspendió. ¿Qué pasó con la audiencia de Camacho? Al parecer le negaron nuevamente, ¿no? No va a poder lograr su libertad todavía Luis Fernando Camacho. Aquí está, eso es, estaba buscando el teléfono. Bueno, dice: la Sala Constitucional rechaza la acción de libertad de Luis Fernando Camacho,
Este viernes, la acción de libertad presentada por la defensa del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, el gobernador permanece detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro. La decisión será remitida al Tribunal Constitucional Plurinacional. Martín Camacho, abogado defensor, denunció presiones nuevamente políticas que habrían influido en el fallo, señalando que durante la audiencia hubo amenazas de procesos penales por parte del Ministerio de Gobierno y la parte acusadora. Además, recordó que presentaron 1.863 pruebas documentales, incluyendo informes médicos que alertan sobre el deterioro de la salud del gobernador y la falta de atención especializada. A pesar de la negativa, la defensa anunció que va a continuar con las acciones legales, esperando que el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva no solo la acción de libertad, sino también otras peticiones constitucionales, como la inconstitucionalidad del delito de terrorismo que se imputa a Camacho. El presidente de la sala negó haber recibido presiones y afirma que en el caso de existir denuncias tienen las vías legales para actuar. Así quedó el caso de la audiencia de Luis Fernando Camacho. Nos tenemos que ir, Emilio. Sí, vámonos, que tengan un lindo fin de semana y no se olviden que nos vemos el lunes a las 4 de la tarde. Hasta entonces. ¿Sabías que todo lo bueno se conecta? Sí, porque hasta el 31 de mayo